Desde que nacemos estamos aprendiendo. La familia suele ser el primer eslabón de ese aprendizaje, aunque no siempre. Y poco después llegamos a la escuela infantil. En los entornos más urbanos y en especial con la incorporación de la mujer al trabajo por cuenta ajena en las actuales sociedades industrializadas, desde los 0 años hasta los 6 años, los niños y las niñas se van incorporando a esta primera etapa del sistema educativo, que no es obligatoria. La educación infantil tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico, sensorial, intelectual, afectivo y social de los niños y de las niñas, colaborando con los padres a la educación de los hijos. El contexto, el espacio, ese lugar que llamamos escuela o con otros nombres, conforma también de alguna manera la educación infantil. Este es el primero de 2 espacios que dedicamos a la escuela infantil y educación para la infancia. Tiberio Feriz Murias, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Muy buenas, es un placer estar hoy con vosotros y compartir este espacio. Hoy tenemos con nosotros una serie de invitados y nos ha parecido muy interesante sentarnos a charlar sobre la escuela infantil, que es un tema y un entorno y un mundo fantástico. Para ello hemos invitado a 4 especialistas, 4 personas especialistas en su campo, desde perspectivas muy diversas y creo también complementarias. Bien, como cada uno tiene experiencias diferentes y además trayectorias también diferentes, yo creo que puede ser un buen punto de partida, si os parece, que empecemos por reflexionar un poco sobre qué entendemos por el niño y la niña en la escuela infantil. Porque en función de lo que concibamos como niño, pues supongo que también lo trataremos y por lo tanto también lo educaremos. Así que podría ser este un buen punto de partida. Tenemos con nosotros en primer lugar a Javier Abad, que es un compañero de la Escuela Universitaria de La Salle y que se dedica pues al mundo de las artes y de la creación artística, y que también se autodefine como atelierista. Muy buenas, Javier. Muy buenos días, Tiberio, y saludo a los compañeros. Podríamos empezar quizá en esta pequeña presentación ahora, que nos definas un poco qué es un atelierista. Un atelierista es un artista residente en un contexto educativo y su misión consiste más que en una formación para los docentes, a los equipos educativos, en colaborar en una transformación. Quiere decir que su rol, ante todo, es servir de mediador en el proyecto tanto estético como ético de la escuela y aportar en este caso su propia experiencia, no solamente para generar belleza en los espacios o para mejorar la calidad de los ambientes, sino también para generar una experiencia humana. Quiere decir que el arte social, todo lo que tiene que ver con el compromiso del arte contemporáneo, él lo aporta a la escuela y intenta mejorar la calidad de vida de las personas que concurren a una escuela a través de generar proyectos de encuentro. No tiene que ver, en este caso, con las artes plásticas ni con la producción de objetos o imágenes, sino más bien con generar cruce de biografías y, sobre todo, que las personas que concurren a una escuela entiendan que es el mejor espacio posible para que la vida ocurra en directo. Muy bien, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hablando de espacio, también nos acompaña Clara Eslava, que es arquitecta, autora de diversas publicaciones. Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por invitarme y también por ser sensibles, ¿no?, precisamente al espacio y al papel que un arquitecto puede tener o puede aportar. En el fondo se trataría de desnudarse de muchísimos conocimientos de la propia disciplina arquitectónica para ir y escuchar y ver cómo el espacio forma parte de la vida de una manera esencial. Y ese origen en la infancia genera un entorno especialmente privilegiado de observación y de juego, ¿no?
Vemos cómo el niño conquista el espacio, cómo lo explora, cómo lo recorre y cómo posteriormente lo recuerda, ¿no? Hay testimonios muy bonitos de arquitectos que hablan de cómo recorrieron el suelo, cómo les impresionó la belleza de un ámbito, de una luz, en su primera infancia, ¿no? Y ahí es algo que sí que habría que destacar, es los primeros años en relación a esa experiencia del espacio, no tanto a la arquitectura como objeto. En ese sentido, al igual que decía Javier, nos olvidamos un poco de arte y arquitectura como disciplinas convencionales y como producción de objetos disciplinares, y los comprendemos como entornos vitales. Muchas gracias también por acompañarnos hoy. Tenemos asimismo con nosotros a Ana Fernández, que la conozco y la trato pues por muchos motivos, entre ellos también porque es profesora en la Cooperativa Gredos San Diego, pero sobre todo es presidenta de REIM, que es la Red de Escuelas Infantiles de Madrid. Te agradecemos también tu presencia, Ana. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo valorarías así muy brevemente la situación de la escuela infantil en Madrid en este momento? Buenos días, Tiberio, y bueno, muchas gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad. Pues la verdad es que la situación actual por la que están pasando las escuelas infantiles es una situación dura, principalmente para las educadoras que están trabajando en las escuelas infantiles. Pues las condiciones laborales cada vez están peor y eso efectivamente pues está afectando a la infancia, a los niños, que es lo que más nos interesa y nos tiene aquí a todos reunidos para intentar, a través de la asociación o a través de otros movimientos, el poder ayudar o colaborar con las educadoras infantiles y con la escuela infantil y también con las familias. De ello hablaremos ahora muy rápidamente. Y finalmente también nos acompaña Pilar García, que es directora de una escuela infantil con un nombre muy bonito, Los 100 Lenguajes. Y también, además de agradecerte tu presencia y tu tiempo hoy con nosotros, quizás nos podrías también hacer una pequeña introducción sobre tu experiencia y tu trayectoria. ¿Cómo has visto evolucionar la escuela infantil a lo largo de tu vida profesional? Bueno, lo primero, buenos días. Desde luego, un agradecimiento sincero a esta oportunidad para hablar de la educación infantil, que es una etapa que ha sido muy maltratada desde hace muchos años como etapa educativa. Entonces, los profesionales que la vivimos y descubrimos cada día las potencialidades que los niños que están en esta etapa tienen y la importancia que tiene como fundante, como una etapa fundante en el desarrollo de las personas, pues siempre agradecemos los espacios que se nos ofrecen para hablar justamente de esto, ¿no? De la importancia que tiene la educación infantil. Bueno, pues en nuestra experiencia ha sido una experiencia desgraciadamente bastante negativa en cuanto a la evolución de la consideración de la educación infantil, el 0-3 fundamentalmente, como una etapa importante. Desde el 2008, las escuelas infantiles públicas están en manos de empresas privadas, cuyo único valor a la hora de poder conseguir la gestión de estas empresas ha sido el presentar un presupuesto económico muy reducido, es decir, hacer el servicio a la administración muy baratito. Y esto ha sido a costa de gestionar buenos proyectos educativos, de incorporar a las familias dentro de los centros y dentro de los proyectos educativos, y de ofrecer a los niños contextos de aprendizaje de calidad. Entonces, en este momento es un momento difícil, duro, es uno de los más complicados para esta etapa educativa, porque estamos en un momento de un gran deterioro. Bueno, los profesionales, junto con otras personas, como por ejemplo las que están aquí, pues tenemos todavía la ilusión, las ganas y la fuerza para seguir peleando por esta etapa que, como hemos dicho anteriormente, pues es una etapa fundante para las personas. Es la etapa en la que se producen el mayor desarrollo y donde el que se produce las bases de lo que vamos a ser como personas.
Bueno, pues a ver si hoy aportamos algunas ideas y algunas luces para que a quien corresponda tenga también escuchar las voces de los profesionales. Como decía, yo creo, ahora que nos hemos presentado un poco, podríamos empezar hablando de lo que entendemos por un niño en la escuela infantil. No se trata tanto de una descripción, eso nos lo ahorramos, o ya la digo yo. Tiene 2 piernas, 2 brazos, una cabecita, y el tamaño suele ser bajito. Pero tendríamos que quizá hacer algunos apuntes muy breves, pero pensando también que nos está escuchando muchas personas que profesionalmente no se dedican a esto, es decir, que van a lo mejor conduciendo en su coche o están estudiando economía o lo que sea, han puesto la radio o han bajado esta grabación y nos están escuchando. Así, si tuviéramos que ilustrar, que resaltar, que recalcar, que identificar alguna característica, algún elemento que nos parece definitorio, muy determinante de lo que entendemos o de cómo deberíamos entender un niño de la escuela infantil, os pregunto, ¿qué propondríais? Por ejemplo, Javier, ¿tú qué propondrías? Bueno, creo que la introducción que ha hecho nuestra compañera Pilar ha sido realmente muy clarificadora de la importancia que tiene todo lo educacional. Hay una palabra que es asistencial que creo que teníamos que hablar para definirla, sobre todo para no dar lugar a equívocos porque está demasiado extendida, pero básicamente la Escuela Infantil 03 se trabaja desde lo educacional, desde lo educativo y lo relacional. Si tuviéramos desde mi planteamiento, desde mi experiencia como profesor en la universidad, siempre le digo a mis alumnos que un niño es una persona completa que ha nacido un poquito después que nosotros, nada más. Es un ser completo, es un ser total, con su propia cultura, con su propia historia, con su propia proyección, con su propio devenir, con lo cual merece todo el respeto por parte de la sociedad, por parte de cualquier proyecto que tenga que ver con lo político, con lo social, porque no estamos educando para el futuro, sino estamos educando para el presente. Y tenemos que tener el máximo respeto por lo que significa la infancia, por todas las personas que de alguna forma creen en la infancia y luchan y apoyan lo que sería una educación globalizada, holística, y que tiene que ver sobre todo con el futuro de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, que creo que de alguna forma está en juego y es muy importante. Nos jugamos el futuro. Y como una broma también, leí hace poco tiempo que todo lo que ocurre después de los 4 años es geriatría. Quiere decir que se basa en que esta etapa es fundamental, cuando todos los procesos neurológicos, cognitivos, de desarrollo, es cuando se basa todo lo que será el futuro desarrollo. De ahí la enorme importancia de atender esta etapa educativa y que necesita en este caso de momentos como este para reivindicarnos, y muchísimas gracias por la escucha. Pilar. Yo, abundando en lo que dice Javier, de que el niño es una persona completa y, por supuesto, como es una persona completa, es una persona que es sujeto de derechos y, por tanto, los adultos no podemos manejarles de cualquier manera porque son personas con derechos y con responsabilidades, pero sobre todo con derechos. Y otra característica que me parece importante resaltar, porque socialmente esto no se entiende así, es que son personas competentes, es decir, que tienen capacidad de hacer, capacidad de pensar, si se encuentran con adultos que les permitimos eso. No necesitan ser dirigidos por los adultos, son personas plenas y, por tanto, con capacidad de autonomía, y solo necesitan ser acompañados por los adultos, no ser dirigidos, no ser estimulados, no ser nada más que acompañados. Y acompañarles significa respetarles, respetar sus tiempos, respetar sus procesos de desarrollo y escuchar, estar en una actitud de escucha a todos los lenguajes que tienen los niños, desde los gestos hasta la palabra. Escucha para comprender. Creo que con estas premisas
y teniendo en cuenta a cada niño, también importantísimo tener en cuenta a cada niño en particular. No considerarles como una globalidad, como grupo, los niños de 2 años, los niños de 1 año o los niños de 0 años. Cada niño es una individualidad y así es como tiene que ser considerado y cómo tiene que ser acompañado, ¿no? En lo que tiene de peculiar. Ana. Efectivamente, al hilo de lo que está comentando nuestra compañera Pilar, yo añado siempre, igual a mis alumnas en formación, siempre hay 3 palabras que intento siempre transmitirles en relación al niño, que es la confianza en el niño, el respeto y la empatía. Creo que son 3 palabras básicas, esenciales, que yo creo que respetándolas nos ayudan en ese proceso, en ese día a día, como educadora infantil, en lo que es la relación adulto-niño en el aula. ¿Clara? Pues efectivamente, Ana nos habla de confianza y ahí el espacio tendría un papel fundamental. Si generamos un espacio seguro, un espacio libre, a la vez que seguro, podemos dar autonomía, podemos una autonomía que tienen, podemos no restarla, digámoslo así, no la damos, la quitamos. Y podemos acompañar, digamos, en esa empatía que difícilmente se puede conseguir si consideramos que el colegio, en el sentido convencional de la palabra, es, como decía Michel Foucault, los colegios como las cárceles, son espacios de producción, ¿no? Entonces, y lo decía críticamente, tenemos que entender que la escuela sea, a diferencia de esa imagen, imaginémonos aulas repetitivas, alineadas de manera productivista en el eje de un pasillo con una serie de puertas no infinitas, pero casi a la escala de un niño. Debemos entender que el espacio sea un espacio donde sea posible explorar, donde sea es posible con nuestra mera compañía el descubrimiento por parte del niño. Y en ese sentido, cuando nos preguntaba Tiberio, ¿no?, ¿qué entendemos que es un niño? ¿Cómo lo sentimos? Yo pensaba, una de las cosas que siento es la sorpresa, ¿no? O sea, un niño es una constante sorpresa que nos hace revivir en nosotros mismos una especie de niñez sin edad que quizás hemos dejado viva, y especialmente yo entiendo que cuando se sigue en contacto con los niños o se legitima una actitud creativa ante el mundo, esa infancia que está en nosotros está más cercana. Nuestro contacto con nuestra propia infancia es más fácil, ¿no? Y ahí me gustaría mucho, no sé si es el momento, pero es que es tan bonito, ¿no?, contaros lo que decía Richard Neutra, que para los que no sepan es un arquitecto conocido no por su relación con la infancia, y por eso me interesa especialmente, sino por ser, digamos, uno de los imágenes del arquitecto que en los años 50, 60, 70 tuvo un desarrollo espléndido y como una imagen muy... esto debe ser un arquitecto, ¿no?, lo que entendemos socialmente. Pues, ¿qué dice este señor? Pues dice que lo que para él era la experiencia de arquitectura era aquello que recuerda de su infancia. Y dice: vivíamos en un edificio de 4 pisos y en nuestro departamento se conectaba con la planta baja mediante una fría escalera que formaba una amplia espiral. Aún hoy, en algunos sueños, todavía evoco las vueltas de la escalera y la corriente de aire frío. Y remata con esta afirmación tan contundente: lo que le ocurre a uno, lo que ocurre en y alrededor de uno mientras sube una escalera, y la parte de esa experiencia que perdura es un recuerdo extrañamente tenaz, eso constituye, a mi juicio, un ejemplo fundamental de lo que significa la experiencia arquitectónica. Estábamos leyendo un breve fragmento de Vida y Forma, la autobiografía de Richard Neutra, apasionante. Por otra parte, recomiendo su lectura. Y este señor, que nos regala frases de este tipo a lo largo de 10 o 12 páginas de su biografía, afirma: el aprendizaje se realiza mucho antes, sin palabras, y cala mucho más hondo. Como decía Pilar, ¿no?, es fundante, decía, comienza cuando se alza de la cuna a un bebé para envolverlo en pañales secos y tibios, y cuando sus labios se cierran para absorber la dulce leche materna. Y ese es el vínculo de arquitectura y pedagogía. No son los edificios en los que nos encontramos, que también lo deberían ser, pero no siempre. Y yo ahí reclamo, al igual que se reclama, digamos, la necesidad de
una gestión adecuada del proyecto pedagógico, pues la necesidad absoluta de una reflexión y una redirección totalmente distinta al 90% de los edificios en los que nos encontramos, que generalmente no son entornos para los niños, son entornos construidos siguiendo un programa. Bien, Clara nos ha llevado al territorio del espacio, como queda claro. Pilar, ya que te mencionaba Clara, ¿tú lo vives así, esa relevancia del espacio en la escuela? Sí, nosotros consideramos que el espacio es algo fundamental en la escuela. Y un poco al hilo de lo que decía Clara, y hablando también, retomando lo de las características de los niños, hay una característica fundamental en las criaturas desde el nacimiento, que es que son seres sociales, es decir, que se constituyen a través de la mirada del otro. Ellos necesitan la relación con los otros, igual casi que necesitan la alimentación. O sea, es una necesidad del mismo tipo. No se pueden constituir subjetivamente si no hay un otro que les mira y que les sostiene. Y para eso yo creo que el espacio también tiene una gran trascendencia, porque los espacios en la escuela infantil son espacios, tienen que ser contextos ricos de juego y también de relación. En la medida en la que nosotros construimos espacios en los que se encuentran con los materiales que los niños necesitan, adecuados a su momento de desarrollo, pero además espacios, y de eso nos puede hablar mucho Javier, ¿no? Espacios que están construidos de manera estética, donde los niños perciben todo tipo de sensaciones que van constituyendo todo ese gusto estético. Las relaciones que allí se producen son unas relaciones mucho más extensas, ricas porque el espacio y los materiales que les proporcionamos favorecen esos encuentros también entre los propios niños. Entonces, el espacio es un aliado del educador. Como decía Malaguchi, es el tercer educador que hay en el aula y, por tanto, tenemos que dedicar mucho tiempo a pensar sobre los espacios en las escuelas infantiles. Y es una asignatura pendiente, al menos en esta comunidad en la que estamos, es una asignatura pendiente y tenemos mucho recorrido por hacer y mucho que aprender. ¿Clara? Sí, no me queda otra que seguir al hilo de lo que dice Pilar, añadiendo, cómo me entusiasma oír hablar así a una directora de una escuela, ¿no? Cómo hay una empatía y un lenguaje común también entre distintas ramas que transversalmente se cruzan, ¿no? Y en este sentido es que ese ser social que dialoga con el otro, el espacio ya por su inevitable distancia entre el yo y el mundo, por ese diálogo entre lo cercano y lo distante, genera ya la alteridad, ¿no? Ya tiene implícito ese otro, está también en ese espacio que rodea. Y en ese diálogo y en ese encuentro, una de las vías que hay que reclamar sería, digamos, el encuentro como mínimo a tres, ¿no? En el que los espacios se pensasen en diálogo entre administración, equipos pedagógicos y equipos de diseño de arquitectura. Y esto implica, contemplar de otra forma o domesticar cómo se convocan los concursos, la ley de contratación. Al final estamos o nos comprometemos con la realidad o nos sucede. Entonces, es necesario que esto deje de ser un PDF que te llega por mail para convertirse en una mesa en la que al menos haya unas fases clave críticas donde se produce el diálogo de administración, equipos de diseño, pedagogos y en un proceso además comunicativo hacia la sociedad y las familias y los barrios. ¿Lo ves así, Javier? Sí, y yo creo que he sido testigo privilegiado de las escuelas, entre ellas las que Pilar coordina o dirige, y creo que la experiencia estética que los niños de 0 a 3 años tienen en estos lugares, en los cuales los educadores no solamente alimentan a los niños de esa manera
que comentábamos, asistencial, que es necesaria, por supuesto, pero también alimentan la mirada, alimentan el espíritu, alimentan de alguna forma lo que sería esa resonancia con el mundo, esa inicia a los niños como seres con potencialidad y con capacidad para aprender el mundo, para ser seres sensibles, seres empáticos. Y una vez más, todo esto se inicia en la escuela 03. No se puede delegar a la escuela 3-6 o después a otras etapas educativas. Tiene que estar muy bien estructurado, muy bien pensado desde sus inicios. Y aquí creo que las escuelas infantiles de la primera etapa, insisto, tienen una labor fundamental. Y esto además, y siguiendo lo que comentaba nuestra compañera Clara y también Pilar, esto no aparece en los pliegos de los concursos. Quiere decir que toda esta trayectoria, toda esta experiencia, todo que está muy consolidada y que además hay una atención muy delicada a los espacios, no se valora, no se prima, no existe en este caso como baremo, con lo cual se está perdiendo una cultura estética, una cultura del espacio, una cultura de la escuela que realmente pues es realmente penoso, ¿no? Que prime sobre otros aspectos en los cuales al final son los que valoran y otorgan las escuelas. Sí, ¿tú cómo lo ves, Ana? Sí, efectivamente, aprovechando este análisis que estáis realizando todos vosotros, pues yo sí que quería aprovechar, y como habéis hecho mención, a través de la asociación REIN sí que llevamos un año trabajando con un grupo de profesores de diferentes universidades de Madrid y educadores infantiles, principalmente para esto, para introducir en las escuelas infantiles metodologías y proyectos innovadores, acercando, por ejemplo, la figura de atelierista en las escuelas infantiles, el que efectivamente se pueda producir ese diálogo entre la pedagogía y la arquitectura, formación a las educadoras infantiles en relación a la documentación, que es un tema que yo creo que es muy interesante para ir introduciéndolo aquí en la Comunidad de Madrid, de cara también a que las educadoras infantiles pues tienen mucha experiencia y mucha trayectoria profesional, y creo que es muy importante darles voz a este equipo de profesionales, y yo creo que la mejor forma es a través de la documentación. Muy bien, pues yo creo que para este primer programa hemos abordado ya una serie de cuestiones interesantes. Lo vamos a dejar aquí. El tiempo vuela, nada, corre, no se sabe lo que hace, pero desaparece inmediatamente. Os invito, si os parece, a que en un segundo programa podamos retomar alguna de estas cuestiones y podamos profundizar en mayor medida. Así que muchas gracias. 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 Tiberio Félix Murias, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, nos ha presentado el primero de los 2 programas que dedicamos a la Escuela Infantil y Educación para la Infancia, con Pilar García Sanz, psicopedagoga, directora de la Escuela Infantil Los 100 Lenguajes, Javier Abad Molina, atelierista, profesor de Educación Artística en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid, Clara Eslava Cabanellas, arquitecta, coautora del libro Territorios de la Infancia, diálogos entre pedagogía y arquitectura, y con Ana Fernández Angosto, psicopedagoga, presidenta de REIN, Red de Escuelas Infantiles de Madrid. Es profesora de formación profesional en educación infantil del Centro Gredo San Diego Las Suertes. Tiberio Félix Murias es el codirector del programa modular en educación infantil, formación profesional, desarrollado mediante un convenio de colaboración entre la UNED y la institución educativa Gredo San Diego de Madrid, vinculado con los ciclos de formación profesional en educación infantil. Escuela Infantil y Educación para la Infancia. Hoy nos hemos centrado en el contexto. En el próximo programa, la actividad y el aprendizaje. Será el próximo 15 de noviembre en Radio 3. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.